Hola, hola, ¿cómo estamos? Estoy muy alegre de estar con ustedes una vez más, en nuestro estudio del capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Pero antes que nada, ¿por qué no abrimos en oración para poder venir y pedir, verdad, la ayuda de Dios en nuestros estudios? Vamos a orar. Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor, y te agradezco una vez más que nos permite, Señor, estar aquí contigo, Señor, y te pedimos tu bendición a través de este estudio, Padre eterno. Te pedimos tu liderazgo, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, que nos abra el corazón a entendimiento de todo lo que estamos leyendo este día. Una vez más te alabamos, Señor, por permitirnos reunirnos y estudiar tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, una vez más, como les digo, vamos a continuar en nuestro estudio del Evangelio de San Juan. Vamos a estar en el capítulo 10 y esta noche vamos a ver el buen pastor, ¿verdad? Y sus ovejas. Y es un estudio que verdaderamente toca mi corazón, porque anteriormente ustedes saben que cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? No éramos parte del rebaño del Señor. No teníamos un líder como el Señor Jesucristo ha sido en nuestras vidas, y entonces no podíamos venir a Él y acudir su ayuda como lo hacemos ahora, ¿verdad? Entonces sabemos que somos parte del rebaño del Señor Jesucristo y Él es nuestro buen pastor. No podemos tener mejor pastor en el mundo como nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver el versículo 1 ahora, que dice aquí: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondida en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Entonces lo primero que vemos es lo que dice el Señor: les digo la verdad. Nuestro Señor Jesús nunca nos ha mentido, ¿verdad? Por eso fue perfecto, por eso es que Él puede y pudo ser nuestro sacrificio en la cruz, porque Él siempre habló con la verdad, no como vemos que han hecho otros que vinieron antes que Él. En especial estamos hablando de los sacerdotes, ¿verdad? Que no hablaban siempre con la verdad, aunque se hacían pasar por hombres perfectos, hombres buenos, verdaderamente eran humanos, y el humano, como sabemos, es capaz de mentir, ¿verdad? Y Jesús nos dice: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Entonces, ¿el redil qué es? El redil es un cerradero, ¿verdad? O un corral, como lo conocemos nosotros, donde los pastores podían traer sus ovejas al fin del día y guardarlas. Las encerraban para tener protección del clima, para tener protección, como vamos a ver, de los animales. Y esto era muy, muy importante, porque las ovejas, ¿verdad? Entonces en esos días eran fácilmente, se perdían. Y como sabemos, uno ama a sus ovejas, ¿verdad? El Señor ama a las ovejas, pero nos dice que el ladrón, el que no es el líder o el protector de las ovejas, ese no entra por la puerta, sino que se anda saltando por las paredes, ¿verdad? Y eso lo hacían para robarse las ovejas. Dice el Señor: es un ladrón y un bandido. Y en esos días, unos se dedicaban a este crimen de robarse las ovejas. Y lo hacían escondidas, lo hacían de noche, lo hacían de momentos cuando no estaban viendo. Y normalmente se llevaban las ovejas más pequeñas, que eran las más fáciles para poder arrojarlas por la pared. ¿Para qué? Para robárselas. Y lo hacían escondidas, ¿verdad? Porque no querían ser captados en su maldad, en su crimen. Y esto era porque, como sabemos, en esos días el costo de andar de ladrón era un costo muy, muy caro. Muchas veces te linchaban, muchas veces perdías la vida o te cortaban, como sabemos, la mano por ser un ladrón. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, sabiendo las consecuencias que esta gente pagaba, nos dice
que un ladrón no entra por la puerta, sino que llega a escondidas por la noche utilizando la oscuridad para poder cometer su crimen, ¿verdad? Entonces nos dice que es solamente un ladrón y un bandido en comparación a él. Nuestro Señor no es ninguno de esos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor nos habla verdaderamente, nos habla de día, no hace las cosas escondidas. Es más, cuando el Señor se encontraba y se enfrentaba a los que, como podemos decir, a los ladrones, ¿verdad? Los sacerdotes de esos días, ellos hacían las cosas muchas veces como fue cuando lo arrestaron a él, lo hicieron de noche. ¿Por qué? Porque no querían que la gente viera su maldad. Y entonces podemos saber que ellos son ladrones, son bandidos en ese sentido. Pero dice el segundo versículo, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, ¿verdad? El portero la abre y la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a sus ovejas por su nombre y lleva ¿qué? Las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque reconocen su voz. Ninguna, o disculpa, nunca seguirá a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Y esto es muy importante porque Jesús nos dice que el pastor de las ovejas entra por la puerta, ¿verdad? La puerta de enfrente. El pastor, el que es dueño de las ovejas, él no tiene que saltarse las paredes, hacer las cosas de escondida. ¿Por qué? Porque él es el buen pastor. Sus ovejas lo reconocen, sus ovejas saben su voz, sus ovejas escuchan su voz y ellas caminan por adelante hacia él. Y eso es muy importante porque nosotros como sus ovejas conocemos la voz del Señor. Cuando el Señor nos habla, nosotros reconocemos que es Él. Cuando estamos en oración, ¿verdad? Cuando estamos pidiéndole al Señor, levantando nuestras oraciones, cuando Él nos contesta sus oraciones, sabemos que es Él. Como les dije la semana pasada, cuando el Señor estaba, el maestro, ¿verdad? Estaba hablando en el colegio bíblico, yo escuché el mensaje que él estaba dando y yo sabía mis peticiones que yo estaba levantando al Señor e inmediatamente reconocí que era la voz del Señor. Reconocí que era el mensaje y la contestación a mis oraciones. Ustedes saben que yo voy al colegio bíblico y lo hago para acompañar a mi esposa porque ella es la que está en el colegio bíblico y nos da un momento para pasar más tiempo juntos. Yo fui al colegio bíblico hace más de 10 años, pero en este momento entonces como ella está yendo al colegio bíblico para aprender más, pues yo la acompaño y lo hago porque la amo y amo al Señor. Y entonces en esos momentos cuando estoy allí, escucho el mensaje y siento que el Señor me está hablando a mí. Y saben, me dio a recordar de algo muy importante porque cuando todavía estaba en Texas y yo trabajaba para una compañía que pues es una donde hacíamos excavación. Y en los tiempos de invierno, cuando llegaba el frío, el trabajo se ponía lento. Y entonces en esos tiempos el dueño de la compañía pues nos mandaba a su rancho. Decía, ¿quién quiere ir a trabajar al rancho? Yo era uno de los que siempre me encantaba ir a trabajar al rancho, estar con su ganado. Él muchas veces, él nos acompañó al rancho y entonces estábamos con el ganado, pero como era el dueño del rancho, nosotros sentábamos que por la puerta de enfrente, la puerta del ganado. Aunque el ganado estaba adentro encerrado, nosotros sentábamos por la puerta de enfrente. No teníamos que andar saltándonos. ¿Por qué? Porque era el dueño del rancho y el ganado conocía su voz. Y siempre me da recordar de eso porque las ovejas reconocen la voz de su dueño. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesús que es dueño de nuestras almas. Nosotros le hemos entregado nuestro corazón a Él. Y cuando Él nos habla que escuchamos su voz, por eso dice, el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan a Él. Y nosotros, nuestro deseo es que acercarnos al Señor.
no huir del Señor, acercarnos al Señor. Saben, podemos tener mucha gente que nos habla, pero cuando una persona te está engañando y tú sabes que no es la voz del Señor, tú reconoces inmediatamente que esa voz no es del Señor, sino de una persona que está engañándote. Entonces tú huyes de esa voz. Pero cuando te habla el Señor, tú inmediatamente reconoces su voz. ¿Y qué haces? Te acercas a Él. Y es por eso que es muy importante estar en la palabra de Dios diariamente, pero no solo en la palabra de Dios, sino estar en oración. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esas cosas, como les he dicho una y otra vez, entramos en una relación personal con nuestro divino Salvador. Y entonces dice, una vez reunido su propio rebaño, que somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos el rebaño del Señor. Dice, camina delante de las ovejas. Él va delante de nosotros. Él ya preparó el camino para nosotros. Nosotros lo seguimos a Él. Donde Él pisa, nosotros pisamos. Porque sabemos que donde Él va guiándonos es el mejor camino. Y dice, y ellos lo siguen porque conocen su voz. Entonces, cuando el Señor nos llama a nosotros como su rebaño, vamos atrás de Él. Pero, ¿sabes? Estaba pensando en algo muy, muy importante. Porque en Apocalipsis 3, el capítulo 3, versículo 20 al 22 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor. Y eso es cuando él fue que resucitado y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu, y este es el Espíritu Santo, y entender lo que Él dice a las iglesias. Entonces el Espíritu Santo nos habla de quién, de nuestro divino Salvador. Pero me encanta porque dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y eso es en referencia a quién, a los que no pertenecen al rebaño. Ustedes que están afuera de la voluntad de Dios, que viven para sí mismos, ¿verdad? Y están en el mundo, como nosotros estábamos en el mundo. Yo estaba en el mundo anteriormente. Yo no estaba con el Señor. Vivía haciendo mi propia voluntad. Pero llegó el día en que escuché la voz de Cristo Jesús. Escuché su llamado, sentí en mi corazón que Él me hablaba, que Él me llamaba. E inmediatamente contesté y le dije sí. Y Él vino a mi vida y el Espíritu Santo llegó a qué? A mi vida. Entonces el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros. Porque dice, sus ovejas lo siguen porque conocen su voz. Entonces nosotros escuchamos la voz del Señor porque pertenecemos a Cristo Jesús. Pero dice, nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Entonces en la iglesia hay muchos que dicen, oh, yo soy cristiano, oh, yo soy creyente, yo soy seguidor del Señor, yo soy discípulo del Señor. Pero realmente hay muchos que lo dicen, pero no son de él. Entonces esos son los que son muy fácilmente guiados por el camino mal, por los falsos maestros, por los estafadores, los engañadores, los que solo vienen a robarse las ovejas del Señor. ¿Por qué? Porque nunca verdaderamente entregaron su vida al Señor. Son creyentes falsos. Pero el verdadero, el que verdaderamente ama al Señor, el que verdaderamente se dedica a estudiar la palabra del Señor, el que verdaderamente está en oración diariamente y ese escucha la voz del Señor y reconoce su voz, no es fácilmente engañado. No lo es. Pero el que no tiene esa relación con Cristo Jesús, el que no está en la oración diariamente, ese no reconoce la voz del Señor. Y cuando vienen los estafadores, son fácilmente engañados y llevados del rebaño. Yo he visto muchos así en la iglesia, a muchos he visto, que dicen, no, yo conozco al Señor, pero vienen los estafadores e inmediatamente lo siguen. ¿Por qué? Porque no tenían una relación con Cristo, porque no conocían al Señor verdaderamente. Y entonces son los que fácilmente son llegados y llevados, engañados. ¿Por qué? Porque no tienen esa relación. Son creyentes falsos. Son los que simplemente vienen a la iglesia para cumplir con su domingo,
¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen una relación con el Señor. Son los que no están en oración, no tienen esa relación personal. Y dice el versículo 6, los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Como les digo, los que están presentes, como no tienen una relación con Él o son parte del rebaño, entonces esos son fácilmente llevados por los estafadores. En este momento, ¿quiénes son los estafadores? Son los sacerdotes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen esa relación con Cristo Jesús. No conocen su voz. Si ellos tenían el Antiguo Testamento, iban al templo, cumplían con su deber, traían su sacrificio, pero no tenían una relación personal con Dios. Ellos estaban esperando el Mesías, pero no entendían lo que Jesús les dice, porque el Mesías, que es Cristo Jesús, tiene sus ovejas, los que escuchan su mensaje, los que lo reciben como su Salvador, los que lo recibieron en sus corazones, los que creyeron por fe en el Señor. Esos son el rebaño del Señor. Todos nosotros que hemos creído por fe, pertenecemos al rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no conoce al Señor, los como ellos en este momento, los que no se relatan con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos suponían que el Mesías haría muchas cosas. Vendría y les quitaría el yugo de Roma de encima. ¿Verdad? Eso es lo que ellos suponían. Que Él venía a rescatarlos. Como Judas, que lo traicionó. ¿Por qué? Porque lo que Jesús decía, Él no lo entendía en su corazón. Él simplemente quería ser rescatado del yugo de Roma. Pero las palabras del Señor nunca tomaron raíz en su corazón. Los otros discípulos recibieron al Señor verdaderamente en su corazón. Aunque les costaría su vida, ellos recibieron a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una religión. Ellos no vivían bajo la religión, sino que vivían bajo la relación que tenían con Dios, con nuestro Salvador Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros tiene que ser similar. El que escucha el mensaje del Señor y lo recibe en su corazón, entiende su palabra y es parte de su rebaño. Hay mucha gente que viene a la iglesia, escuchan el mensaje. ¡Ay! ¡Qué mensaje tan hermoso! ¡Qué mensaje tan poderoso! Pero se van vacíos. ¿Por qué? Porque escucharon con los oídos, pero no permitieron que el mensaje entrara al corazón. No le permitieron que entrara a su corazón. Y su corazón es duro. Las palabras de Jesús son duras a veces de aceptar. Oh, tengo que salir de la religión. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo no puedo hacer los sacrificios? ¿No puedo orarle a ídolos? ¿No puedo ir y llevar mis oraciones a otra persona? ¿Solo orarte a ti? Se les hace difícil entender esto en su corazón. Oh, escuchan, pero no reciben. Y es lo que estaban haciendo estos judíos. Escuchaban, pero no recibían. ¿Por qué? Dice el versículo 7. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta, dice Jesús. ¿Verdad? Él es el pastor. Él es el que cuida las ovejas. Él es la puerta. Él es el que está, el cerradero. Él hace posible que las ovejas salgan del redil, o más bien de la religión, como en esta ocasión, porque es lo que los judíos tienen una religión, pero no tienen una relación con Dios. Pero el rebaño del Señor, ¿qué? Pertenece a Dios, entra el redil, ¿verdad? Entra la salvación. Me encanta lo que el pastor Chuck Smith contó un día, dice, sobre el doctor Adam Smith. Adam Smith dice, quien viajó intensamente por la Tierra Santa por muchos años, agarrando y recibiendo entendimiento sobre la cultura de la gente, y quien tuvo una conversación con un pastor un día sobre sus ovejas, dice. El pastor le demostró dónde guardaba las ovejas,
para que estuvieran protegidas de los elementos. Cuando el doctor vio que las ovejas tenían un lugar, ¿verdad? Y entraban por la puerta, le preguntó, si no tienen puerta, ¿cómo detienes las ovejas para que no se salgan? Escucha esto. El redil no tiene puerta. Y el doctor le pregunta, ¿cómo es que previenes que se salgan las ovejas? Dice, el pastor de las ovejas le contestó, yo soy la puerta. Lo que dice Jesús, yo soy la puerta. Y el pastor les dice, una vez que guardo las ovejas me quedo acostado frente a la entrada para que no se salgan y para que no puedan entrar los lobos, sino que solo a través de por mí. ¿Me entiendes lo que dice el Señor? El Señor es la puerta y los lobos son los estafadores, los falsos maestros. Pero mientras las ovejas verdaderas del Señor están en el redil, el Señor protege a sus ovejas. Pero las que no son ovejas del Señor, esas se saltan para afuera y escuchan la voz de los falsos maestros y son engañados. Pero el verdadero, la oveja verdadera reconoce la voz del Señor y permanece en el redil. Por eso dice el Señor, yo soy que las puertas de las ovejas, dice, todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. ¿Verdad? Porque hay muchos que han venido antes de Jesús proclamando sus propias ideas, engaños. El Señor no condena a los profetas, no condena a Jeremías, Isaías o Juan el Bautista. No, no, los profetas del Señor, los que hablaron la verdad, esos están en la gloria del Señor. Pero los falsos maestros, como en este caso muchos de los sacerdotes, muchos de los fariseos, que no pertenecen al Señor, ¿verdad? No le pertenecen a Él. Ellos amaban las riquezas del mundo, las cosas materiales, codiciaban lo que otros tenían y se aprovechaban de la gente, como leemos en Lucas 16, 13 al 14, en Marcos 12, 38 al 40 y en Salmos 24, 1 al 6. Pero Isaías, Jeremías, Juan el Bautista, quienes amaban al pueblo judío y amaban a Dios con todo su corazón, hablaron la verdad. Sabemos de Isaías, ¿verdad? Que fue partido en mitad. ¿Por qué? Porque habló la verdad. Sabemos que Jeremías fue metido en una prisión. ¿Por qué? Porque amaba al Señor y decía la verdad. Juan el Bautista que cuando le dijo a Herodes Agripas que no podía tener a la esposa de su hermano como su mujer, ¿qué sucedió? Le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque eran hombres malvados estos que hicieron estos crímenes. Pero los buenos profetas están en la gloria del Señor. Sus corazones le decían a la gente, retornen su corazón a Dios. Pero porque no retornaron su corazón a Dios, estos eran malvados y ahora van a estar en el infierno. En este caso, ¿quiénes son? Los sacerdotes, los maestros falsos. Mira lo que dice el versículo 9, dice, yo soy la puerta, dice Jesús. Los que entran a través de mí serán salvos, salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Nosotros, ¿verdad? Los que amamos al Señor con todo nuestro corazón, cuando salimos de la iglesia, salimos llenos de la palabra del Señor. Cuando llegamos a nuestro hogar, venimos a la palabra del Señor y este es el buen pasto. La palabra del Señor es el buen pasto. Pero muchos, como les digo, escuchan el buen mensaje, pero salen vacíos. Llegan a su hogar y no hacen nada para la gloria de Dios. Viven para sí mismos. Por eso dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, dice el Señor, es darles una buena vida
plena y en abundante. Pero no malentiendan, ¿ok? El propósito del ladrón es robarse las almas de la gente, matar y destruir lo que Cristo está queriendo construir en sus vidas. Pero él dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Cuando leemos esto, hay muchos de los falsos maestros que usan esta palabra para decirte, oh, si estás en Cristo Jesús, tienes que tener mucho dinero, tienes que tener una casa grande, tienes que tener buenas ropa de alta calidad, de nombre de marca famosa. Eso es lo que te dicen los falsos maestros. Pero en verdad, Cristo no está hablando de esto. Tenemos una vida plena y una vida en abundante. Esto es que estamos en la palabra de Dios. Nuestra vida buena y abundante será en el reino de Dios. Pero muchos son fácilmente engañados. Oh, créeme. A mí anteriormente me decían, si quieres tener mucho, tienes que hacer esto. Tienes que ah, escuchar a este hombre, porque este hombre te va a decir la verdad. Tú estás viviendo una vida sin nada. No tienes suficiente fe. Tienes que decirle a Dios, Dios, tú me prometiste esto y me lo debes. ¿Dónde está la palabra de Dios que Dios te debe algo? Dios te ha dado lo mejor que puedes tener en tu vida, la salvación. El falso maestro te va a decir, Dios te debe esto. Dios tiene que darte esto. ¿Por qué? Porque eres su discípulo. Oh, Dios te lo debe. Dile al Señor, clámale, Señor, me debes mucho dinero. Señor, me debes un carro del año. Señor, me debes una casa grande. Eso no es lo que dice aquí. Esos son los estafadores, los mentirosos. Dice el Señor una vez más, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Esto está hablando el Señor lo que va a hacer en la cruz. Él es el buen pastor, porque Él es perfecto. Él no tiene ¿qué? Pecado. Y porque no tiene pecado, Él es bueno y suficiente para morir en nuestro lugar en la cruz. Él sacrificará su vida por las ovejas, por nosotros. Por cada uno de nosotros. Él va a sacrificar su vida. Él te ha dado lo mejor que puedes tener. Es una vida eterna. En el cielo, Él fue ¿qué? Él fue a construir un lugar donde tú vivirás para siempre con Él. Eso, eso es lo mejor que te puede dar. Muchos quieren alcanzar una buena vida en el mundo, tener mucho dinero, tener carros del año, tener casa bonita y hermosa y grande de 10 recámaras. Pero esa es la mentira que se dice aquí en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos es una mentira. Hay muchos falsos maestros que te dicen esto. Pero cuando yo voy a Latinoamérica, yo veo mucha gente sin nada de eso. Y viven mucho más feliz que los que están aquí en los Estados Unidos. Dice esto, el que trabaja a su sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él que él no es su pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no ama las ovejas, dice. Entonces el lobo ataca el rebaño y las dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importa las ovejas. Ahora, uno que recibe salario o está empleado, ¿por qué es que sale huyendo? Porque las ovejas no son de él. No le importan las ovejas que serán destruidas. Y eso es lo que sucede en muchas iglesias. En muchas iglesias, uno que recibe salario dice, a mí no me importa lo que pase con las ovejas. ¿No? A muchos no les importa. Es más, muchos de los que reciben salario en la iglesia dicen que tienes que dar, tienes que dar, tienes que dar, tienes que dar. Sí, es bueno que demos
nuestra ofrenda al Señor. Nuestro diezmo, si quieres dar más, eso es una ofrenda. Si tú dices, ¿sabes qué, Señor? Tú me has bendecido esta semana, yo quiero darte una ofrenda. Una ofrenda es más del diezmo. Y eso lo haces porque amas al Señor de tu corazón, alegremente lo das. Es gloria a Dios. Pero el que trabaja por sueldo te va a estar pidiendo y pidiendo y pidiendo. ¿Para qué? Para que él pueda recibir más. Me encanta lo que leemos en 1 Samuel, dice el versículo, capítulo 17, hablando de David, capítulo 17, versículo 34, dice, pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo, ¿verdad? Y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Escucha, este es el joven David que está poniendo su vida a riesgo por las ovejas, ¿verdad? O las cabras de su padre. Dice, si lo tomo, yo lo ataco por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Dice, lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo. Págano, porque, ¿qué? Porque ha desfaciado los ejércitos del Dios viviente. Pero ¿por qué es que lo hizo él? ¿Por qué puso su vida en riesgo? Porque él ama a su padre. ¿Y por qué él ama a su padre? Él estaba dispuesto a sacrificar su vida si era necesario por las ovejas y las cabras. Pero uno que recibe salario no le importa. ¿Por qué? Porque las deja que se maten, que se las comen los animales. ¿No? El cuidador contratado dice, sale corriendo porque trabaja solo por el dinero. Y esos son los que les digo, los que piden, piden, piden. Y esos los sacerdotes es lo que hacían. Pedían, pedían, pedían. Pero no amaban las ovejas. Dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también a mi padre, ¿verdad? Yo conozco al Padre y así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Señor dice, mis ovejas me conocen a mí, igual como yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Ya no está hablando a los judíos. Hay muchos judíos que pertenecen a Jesús. También hasta este día hay muchos judíos que pertenecen al Señor. Aunque muchos judíos rechazan al Señor, como lo están haciendo los sacerdotes, hay muchos judíos que verdaderamente lo aman al Señor. Pero aparte de eso, dice, tengo otras ovejas afuera del redil. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño. Un solo rebaño es el gentil y las ovejas unidos que bajo Cristo Jesús como pastor. Los que son gentiles, los que no son judíos, y los judíos se van a unir en un solo rebaño. ¿Por qué? Porque el Señor nos rescata a ambos. Dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Esto está hablando de qué? De la cruz. Cuando Jesús muera en la cruz por nosotros, por el gentil y por el judío. Y después la tomará de nuevo al tercer día cuando resucite. Dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Y no, Jesús entrega su vida, ¿por qué? Porque nos ama. Él tenía la opción de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero morir por esta gente pecaminosa. Yo ¿por qué voy a sacrificar mi vida? Esta gente me odia. La mayoría de los judíos me odian. Ellos quieren los sacrificios. Ellos quieren seguir matando animales.
quieren seguir derramando la sangre de los animales. Y yo estoy aquí para rescatarlos espiritualmente porque están encadenados por la religión. Igual que mucha gente ahora en día está encadenado por la religión. La religión les pone un yugo, los pone en cadenas. Y Jesús dijo, yo vine a quitarles ese yugo, yo vine a quitarles esas cadenas que la religión les ha puesto. La religión de los judíos, igual que la religión hoy en día. Ve a una iglesia que tiene religión y vas a ver que tienen puros ritos humanos, costumbres de los hombres. Y la palabra de Dios es que menospreciada. Oh, tienes que orarle a esta persona, tienes que orarle a aquello, tienes que hacer esto, sacrificarle esto. Tienes que ofrecerle a Dios este dinero o esta ofrenda para que Dios escuche tu oración. Esa es mentira. Son las mentiras de los hombres. Jesús dice que yo sacrificio voluntariamente mi vida y la tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Jesús murió en la cruz y al tercer día resucitó para que nosotros podamos vivir con Él. Nosotros que escuchamos su voz y la recibimos en el corazón y salimos de la religión a una relación. Esa relación especial que cuando escuchamos la voz de Dios, hacemos sus órdenes. Alrededor de mí hay mucha gente que va a la iglesia, pero tienen una religión. ¿Y sabes cómo sabemos? Porque cuando escucho su voz, están peleando, están diciendo maldiciones o se están emborrachando, poniendo música que no agrada a Dios, ¿verdad? Diciendo malcredezas, maldades, como les digo. Oh, tienen religión, van a la iglesia los domingos, pero el resto después, el resto de la semana la viven ¿qué? Como gente pagana. Como que no escucharon nada. ¿Por qué? Porque no tienen relación con Dios, tienen religión. Dice, eso es lo que Padre ordenó, que Jesús entregara su vida y al tercer día resucitara por nosotros. Dice, al oírlo decir esas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado, ¿para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por demonio. ¿Acaso un demonio puede decir los ojos o abrir los ojos de los ciegos? ¿A oír qué? Las palabras de Jesús. Hablar de las ovejas. Que las ovejas de Él escuchan su voz y vienen a Él. Entonces hay división entre la gente. Unos dicen que está endemoniado, que está loco. Y otros decían, uno que está endemoniado puede abrir los ojos, abrirlos de uno que estaba ciego de nacimiento. Como les he dicho muchas veces, el que ama al Señor Jesús les van a llamar locos. El que vive para la gloria de Dios le van a llamar loco. Yo les he dicho, a mí mucha gente me dice que estoy loco porque salgo a las calles a invitar a la gente a venir a la iglesia. En las calles me han dicho, oh, tú andas aquí solo para pedir dinero. Yo nunca pido dinero, nunca. Hey, el que va a dar, que dé, el que no, pues, está bien. Para decirte la verdad, yo no recibo salario, ni un centavo, nada. Todo es para la gloria de Dios. Sí, tenemos dos pastores que reciben salario. ¿Por qué? Porque ellos están completamente trabajando en la iglesia, diariamente. Y por eso nos llaman locos, porque queremos vivir como el Señor, hacer las obras del Señor, ministrar a la gente, amar a la gente.
¿Y qué hacemos? Tenemos dos opciones en este mundo, como Jesús, ¿verdad? Tenemos la opción de abandonar a los que son pobres, mendigando, los que están viviendo una vida que no le agrada al Señor, una vida donde están en pecado diariamente, y no hablarles de la gloria de Dios, de la paz de Dios, del amor de Dios, de la caridad de Dios, de la compasión de Dios. O llamarle a la gente y decirle, hey, Dios te ama. Jesús se sacrificó en la cruz por ti. Dios quiere tener una relación contigo. Así como Jesús está causando en este momento donde la gente se divide. Tú vas a tener que decidir un día. Vivir por la gloria de Dios, aunque te llamen loco, como le llaman a Jesús, y lo insultan diciendo que está endemoniado. O hacer las cosas que le agradan a Dios y vivir tu vida para la gloria de Dios. Porque esas son las únicas opciones que tenemos. Y aunque te llamen loco, dale gloria a Dios. Aunque te digan que tienes un demonio, dale gloria a Dios. Porque la verdad es que tú vives para la gloria de Dios, no para ti mismo. Es fácil vivir para ti mismo, pero es más difícil vivir para la gloria de Dios. Porque tú sabes que se van a burlar de ti, sabes que te van a insultar, sabes que la gente se va a voltear en contra de ti como se voltean en contra de Jesús. Entonces tienes esas dos opciones. Vivir para la gloria de Dios o vivir para ti mismo. Mi oración es que vivas para la gloria de Dios. Aunque te insulten, está bien. Recuerda que todos los discípulos del Señor fueron lastimosamente matados. El único que murió naturalmente fue Juan, pero lo quisieron matar en varias veces. Hasta lo metieron en aceite hirviendo y no se murió. Y finalmente lo mandaron exiliado a la isla de Patmos, donde recibió el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Sabes, cuando pienso en todos los que vinieron antes de mí, los que fueron matados, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener la palabra de Dios escrita. Los que los persiguieron por amar a Dios. Los que causaron división en los pueblos porque amaban a Dios, como ahora en día. Los que te llamen locos, está bien, dale gloria a Dios. Tú predica la palabra de Dios. Como Jesús predicó la palabra fielmente, le vamos a ser fiel al Señor. Y si tú no tienes esta relación con Dios, te imploro, te lo digo con todo amor sincero, y escuchas la palabra de Dios, tú escuchas en tu corazón que Jesús te llama, ven a Él, no temas, entrégale todo tu corazón a Cristo Jesús y verás la gloria del Señor, verás cómo Él te va a cambiar, cómo Él cambiará la vida de tus seres queridos, como muchos vendrán a Cristo Jesús por tu decisión, porque es lo que yo he visto en mi vida. Muchos de los que antes se burlaban de mí, ahora caminan con Dios. Ahora han salido de la religión y de los ritos del hombre y de las palabras de los hombres a la palabra de Dios, donde ellos diariamente caminan fielmente con el Señor, donde ellos leen la palabra de Dios, donde ellos están en oración diariamente. Ven a Él, ven a Él. Escucha la voz de Cristo Jesús que en este momento te está llamando. Entrégale tu vida al Señor. Los judíos tenían esas dos opciones. Unos llegaron a creer en el Señor y otros le llamaban loco.
Pero los que creyeron en el Señor ahora están en el reino de Dios. Como veremos cuando lleguemos al libro de Hebreos. Pero los que rechazaron al Señor van a estar en el infierno. El Señor no quiere que tú vayas al infierno. Él quiere que escuches su voz y lo recibas como su Salvador, lo recibas como tu Redentor y te permitas que Él te rescate. Ven al Señor este día, te pido, te lo imploro, te ruego, escucha su voz, como la escuché yo y vine a Él. Acéptalo en tu vida como su Salvador, tu Rey, tu Dios, tu todo. Es una simple oración. Señor, te, te pido que me perdones de mis pecados. Señor, te pido que me rescates de las cosas que estoy haciendo, de la vida que vivo ahora. Ven a ser mi redentor. Te entrego mi vida, Señor, mi corazón, mi alma. Te pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo de este día en adelante para vivir para ti. Te lo ruego y te imploro, Cristo Jesús. Perdóname. Lávame con tu sangre de todos mis pecados. Y ayúdame, Señor, a ser una de tus ovejas para poder entrar en tu redil. Te lo pido todo en tu Señor Cristo Jesús. Amén. Es todo. Es lo único que tienes que hacer. Y Dios, con esa oración, te salva. No porque la hago yo, sino porque Él. Todo por Él y para Él. ¿Sí? Oremos. Señor, una vez más te damos gracias por permitirnos estar aquí, ante tu presencia y para tu gloria, Señor. Te pido, Señor, que recibas el agradecimiento de nuestro corazón por estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, para tu gloria y para tu honra, desde este día en adelante, en oración en tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, con la bendición y la gracia de Dios, nos vemos para la semana que viene. Dios me los bendiga. Adiós.